Estudié filosofía y teología en un instituto de monjas. Mis 3 años en Roma son de los años que yo siento que marcaron un hito en mi vida. Se me estructuró la cabeza. O sea, empecé como a pensar con un pensamiento muy lógico, que creo que tiene que ver con la filosofía. Lo que yo quería era hacer cosas para que la gente estuviera mejor. No quiero hacer antropología para que me lean, no quiero hacer antropología para que digan, wow, pero está descubriendo el hilo negro de la investigación. Yo quiero hacer antropología para que alguien viva mejor. Soy Lucía Bazán Levy, nací en Colima el 7 de noviembre de 1946. La familia donde yo nací y crecí fue una familia muy tradicional. Mi madre era una militante de Acción Católica de tiempo completo, casi era más militante de Acción Católica que mamá. Y mi padre era también muy creyente, pero tenía una religiosidad como más recia, donde la racionalidad se implicaba a pesar de ser la fe. En mi casa, en mi familia, la vida se organizaba alrededor de compromisos católicos. El padre de mis primos fue el que llevó las estaciones de radio a Colima. Y entonces en la casa de mi abuela era la estación de radio también y había lo que se llamaba el teatro estudio. Y en los veranos nos dejaban hacer obras de teatro. Entonces, todo era hecho por nosotros y cuando ya estaba la obra de teatro lista, invitábamos a los vecinos adultos que nos pagaban por asistir y nos dejaban hacerlo como en el local en que de veras se hacían las cosas de la radio en vivo. Yo crecí en una familia que además de ser muy católica, tenía, digamos, 2 intereses muy importantes. Uno era la música y otro era la lectura. Por la familia Levy, que esa es mi madre, hay como toda una tradición de música, pero también por la familia de mi padre. Mi papá tocaba piano y una prima suya era pianista profesional. Lo que más me acuerdo de mis clases de piano fue que una vez iba llegando a casa de mi tía a dar clase, me picó una abeja en el dedo gordo, se me puso el dedo gordísimo y nunca he amado yo más a las abejas que ese día, porque me salvé de tocar piano. La otra gran afición en mi casa y el gran énfasis en la educación, aparte de la religión, que esa se cocinaba aparte, fue la lectura. Cuando yo era niña en Colima no había librerías, entonces mi papá compraba los libros en Guadalajara o aquí cuando viajaba, porque a él le gustaba mucho viajar. Como los libros que había ya para niños se los habían comprado a los hombres, entonces yo leí Salgari, todo Salgari, leí Julio Verne, leí Francis Finn, luego para niñas leí Mujercitas y Hombrecitos, y cuando ya yo era una lectora muy comprometida con la lectura, entonces mamá me empezó a meter sus propias lecturas, entonces me puso a leer Vidas de Santos, todas las que pudo. Yo leí toda mi vida, desde los 5 a los 6 años por allí.
papá dijo que yo tenía que seguir estudiando, pero que no iba a estudiar prepa en Colima, y entonces había ido un jesuita a la ciudad y él había recomendado un colegio en Guadalajara de unas monjas españolas que se llamaban las Mercedarias Misioneras de Berris, que tenían un colegio en Guadalajara que se llama el Colegio Veracruz. Y allí mis padres me inscribieron como interna. Y en contra de lo que se dice de los internados de monjas, yo pasé 2 años maravillosos en esa escuela. Sucede que había sido la oportunidad de salir de casa de mis papás, que no era poca cosa, y que me encontré en un ambiente de monjas, sí, pero de monjas muy pensantes, muy inteligentes, todas con carreras universitarias, a pesar de que estamos hablando, sí, de principios de los 60. Esos 2 años de estancia en Guadalajara me abrieron el espectro de que la vida era más allá que Colima, mi calle, mis amigos, mis amigas y las monjitas, ¿no? A mí mamá me había predestinado desde, yo creo que desde el vientre materno, no estoy segura, pero yo creo que sí, para que yo fuera monja. Decidí que sí iba a ser monja, pero que iba a ser monja de las españolas, que me iba a ir a vivir a España, a formarme allá, y que iba a ser misionera. Y a los 16 años me fui con otras 2 amigas a empezar la vida religiosa en Berris, que es un pueblecito, un caserío, para ser más precisos, vasco. La sorpresa fue que la vida religiosa no era como yo me la imaginaba y me pareció terriblemente pesado. Pues me quedé, y terminando allí, cuando yo me comprometí a ser monja por 2 años, entonces me mandaron a estudiar letras a la Complutense, y luego, estando ya en Madrid preparándome para la Complutense, me dijeron que no, que me iba a Roma a estudiar filosofía y teología. Yo allí empecé a cuestionar como esta rigidez de la iglesia. Yo peleaba con los maestros y decía, ¿y por qué en lugar de hostias no les permiten comulgar con arroz a los japoneses y cosas de esas, ¿no? Entonces, por supuesto, me tiraban a Lucas. Lo que más me dijo ese señor, usted tiene razón, pero no la usa, entonces, pues nunca conseguí, digamos, imponer mis tesis en la teología católica, pero a mí sí se me quedaron cosas en la cabeza. No hay solamente una forma de ver el mundo, no hay solamente una forma de estar bien, no hay solamente una forma de caminar por aquí, ¿no? Después de eso me mandaron a México, y me dijeron, como sigue siendo una mujer muy joven, todavía no estás formada para ir a trabajar, escoge lo que tú quieras estudiar. Yo, volviendo de Europa, me fui a casa de mis padres un tiempo, y al volver me encontré que por X razones, yo ya estaba inscrita en la carrera de antropología de la Ibero. O sea, fue una decisión que yo no tomé. Pero que cuando me dijeron dije, oh, qué bien, porque la antropología es una rama de la filosofía. Entonces, con esa idea llegué yo a la Ibero a estudiar antropología, y de repente, en lugar de hablarme de la esencia del hombre, me empezaron a hablar de las clases sociales y de los campesinos y de la cultura y de cosas que yo no había nunca pensado que se podían estudiar en una escuela. Yo llegué en un momento privilegiado a la Ibero, yo llegué en 69, acababa de ocurrir 68, el equipo de profesores de la Escuela de Antropología que habían estado participando en el movimiento de 68 tuvieron que salir de la escuela por su compromiso con el movimiento,
Y la Ibero, por alguna razón de estas, que los jesuitas de repente son visionarios, los aceptó. Yo ahí tuve el privilegio de estudiar con Arturo Barman, Margarita Nolasco, Guillermo Bonfil, a Mercedes Olivera y con Ángel Palero. O sea, las clases de Ángel para mí fueron muy, muy, muy importantes porque con todo lo que yo traía de dudas en Roma sobre si había solo un camino o muchos, Ángel empezó a enseñarnos a cuestionar los valores universales. Y bueno, ahí se acabó mi historia de fe, digamos, con lo cual pues me salí del convento. Y al final del 5.º año de la escuela, estaba empezando el CICINA y el proyecto de Ángel era que el CICINA fuera un lugar en el que se formara gente. Y entonces había proyectos colectivos encabezados por un antropólogo ya bien formado y con experiencia, y lo que quería estudiar era las repercusiones políticas de la instalación de una ciudad industrial en un municipio básicamente campesino. Yo empecé a estudiar la maestría en sociología en la UNAM y entonces se empezó a gestar un movimiento para que los becarios nos reconocieran como una plaza más estable. En ese momento se fue Ángel del CICINA. Entonces llegó Guillermo Bonfil y con él desapareció este proyecto de transitoriedad. Yo entré al CICINA para hacer mi tesis de licenciatura y acabé quedándome allí porque las coyunturas cambiaron de signo y entonces empezó a pensar en una institución en donde hubiera un cuerpo de investigadores más estable. Y ahí entré yo. Cuando yo pedí quedarme a estudiar el sindicato, sí tenía que ver con la antropología política, pero ya estaba como más orientado a cuestiones laborales. Entonces el movimiento obrero y las clases sociales y todo eso estaban en su apogeo. Si te querías dar a respetar, tenías que hacerlo desde la perspectiva marxista, si no, eras alguien destinado al fuego eterno. Entonces, con Victoria Novello y con Augusto Urteaga decidimos formar una línea de investigación en CICINA todavía que se llamara Antropología del Trabajo. Y logramos que Guillermo Bonfil nos lo aprobara a pesar de la oposición de un sector de antropólogos y entonces formamos 2 proyectos, uno que iba a estudiar mineros, a donde se fue Victoria Novello al norte, y otro que iba a estudiar pequeña y mediana industria, que inicialmente pensamos que iba a ser en Puebla y luego acabó siendo en León con los zapateros, y ahí nos fuimos Augusto Urteaga y yo, un poco a reproducir el mismo esquema por el que habíamos entrado al CICINA. Sacamos el proyecto muy bien y entonces propusimos hacer una investigación del mismo estilo, pero en la Ciudad de México. Estaba terminando la Ciudad de México y entonces cerraron la refinería de Azcapotzalco. Pensé que estudiábamos a los trabajadores, pero no estudiábamos a los desempleados. Y entonces propuse una investigación sobre desempleados. Y esa investigación sobre desempleados fue mi tesis doctoral. Cuando estaba terminando el doctorado me invitaron a coordinar la maestría en antropología. Estuve 2 años allí. Luego, cuando yo pensaba que ya iba a dejar eso, porque como que el compromiso era 2 años, una generación, entonces me pidió Rafael Oyola que coordinara maestría y doctorado, porque lo que se trataba era de hacer un posgrado único. Entonces estuve 3 años más, logramos hacer, digamos, toda la estructura de un posgrado único. Fueron 5 años también en los que yo aprendí mucho, porque nunca había estado en un cargo académico administrativo y eso fue muy enriquecedor. Terminando eso, me invitaron a coordinar un proyecto
junto con la Ibero de microfinanzas, solicitado por Bansefi y por Zagarpa. Y entonces hicimos una investigación en todo el país de corte cualitativo sobre comportamientos de hogares pobres respecto a las instituciones microfinancieras, pero salió también muchísimo del comportamiento de los hogares de sectores populares, sobre todo de las mujeres, y del uso y el manejo de sus microfinanzas, que son micros realmente, ¿no? Y esa fue la primera experiencia que yo tuve de hacer antropología aplicada. Fue una experiencia también muy buena, con un equipo muy grandote. Aprendí mucho de coordinar equipos, aprendí muchísimo de microfinanzas. Después de eso soy asesora de un grupo de educación financiera de Banamex que hace todos los años premios a microempresas, y estoy ahí desde hace como 4 años. Y acabamos de entregar a publicaciones un libro que escribimos Gonzalo Saravillo sobre microfinanzas en los hogares, sobre esta parte no institucional de las microfinanzas. Y entonces, después de eso, de las microfinanzas, me invitaron a hacer evaluación cualitativa del programa de oportunidades en grandes ciudades. Hicimos el proyecto y a la hora de la hora Oportunidades no tuvo fondos, el BID no dio el préstamo, y a cambio de eso apareció la posibilidad de trabajar evaluando un programa de comunicación y educación para la salud a comunidades indígenas para introducir hábitos de autocuidado de la salud. Y nosotros hicimos una primera evaluación de las primeras reacciones y percepciones tanto del personal de salud que trabaja en las comunidades indígenas como de los mismos beneficiarios del programa, digamos. Hay una ruptura entre el lenguaje que usamos los académicos y el lenguaje que usa el sector público. Entonces nos piden una evaluación y nosotros hacemos el gran discurso académico que no se traduce en acciones concretas, que es lo que el sector público está pidiendo o qué es lo que puede alimentar al sector público para modificar políticas, ¿no? Creo que si logramos hacer este tipo de trabajos y encontrar un lenguaje adecuado en el que, sin renunciar a nuestra investigación y a nuestra forma de entender las cosas, se los podamos decir de manera que ellos lo acepten, creo que podemos incidir de alguna manera en las políticas públicas y en el bienestar, en mi caso, de los más pobres. Yo creo que el CIESAS es el centro de investigación antropológica. No es el único, pero creo que es el más prestigiado. Ha habido contribuciones importantes de gente del CIESAS al desarrollo de la antropología y de las ciencias sociales en el país. O sea, yo creo que, por ejemplo, antropología médica ha hecho cosas muy importantes. Creo que antropología del trabajo y urbana en su momento fue una contribución muy importante hacia la antropología. Creo que el CIESAS ha abierto campos nuevos, por ejemplo, ahora con la antropología de los desastres. Sí hay una línea indigenista importante, pero creo que en general el indigenismo que hace el CIESAS, que es muy reconocido, está muy ideologizado. Como formadores de
antropólogos tuvimos mejores momentos. La formación está determinada por el CONACYT y por el SNI, y creo que por hacerle caso, por una parte al CONACYT, que establece tiempos de formación rapidita y al vapor. Los investigadores para estar en el SNI necesitan dirigir tesis y dirigirlas a tiempo y dar clases y no sé qué. Y entonces la tarea de formar estudiantes está supeditada a los proyectos personales de los investigadores y digamos, a que la institución no pierda sus prebendas con CONACYT. Yo creo que en formación tendríamos que reflexionar mucho, mucho, mucho. También creo que con la llegada del SNI, el CIESAS perdió una de sus características que había tenido inicialmente, que es este trabajo en colectivo. O sea, los proyectos colectivos son mucho más ricos que los proyectos individuales, pero implican una mayor generosidad por parte de los participantes en los proyectos. O sea, yo no te escondo mis avances, mis resultados, mis reflexiones, sino las comparto y las enriquezco con las tuyas. Ahora puedes proponer la investigación que quieras. Y eso es muy bueno. Pero sucede que acabas sin saber qué está haciendo el de al lado tuyo. Otra cosa que se ha perdido en CIESAS, sin duda, es la posibilidad de hacer trabajos de campo serios. Ahora, si logras un mes de campo, es ¡guau! ¡Qué suerte tienes! Porque no hay presupuesto para eso. Entonces, para poder hacer trabajo de campo tienes que conseguir un proyecto financiado. Y el proyecto financiado te dicen qué es lo que quiere que investigues y cómo y para qué. Como ven, nunca repito. No me gusta pensar en cosas nuevas siempre porque aprendo mucho. O sea, lo que yo quiero es hacer cosas que puedan contribuir a mejorar, no digo el país, pero las condiciones de vida, aunque sea de unas cuantas gentes, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo quiero hacer.